Buenas tardes, son las 4:06 de la tarde y a esta hora comenzamos esta invitación a que conversemos de política hoy viernes 31 de julio sobre las medidas de gobierno en estados de excepción y preguntarnos si acaso está nuestra democracia en crisis. Para moderar esta conversación nos acompaña Ana Catalina Arango Restrepo, coordinadora del programa Antioquia Visible de la Universidad EAFIT, una de las entidades socias de la plataforma CEPA, con quien les dejamos para que disfrutemos este encuentro virtual que transmitimos desde el Facebook de la Biblioteca Pública Piloto. Gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes para nuestros invitados y para todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Hoy vamos a discutir un tema a nivel académico, también a nivel político, y vamos a tratar de discutir sobre las medidas que se han adoptado en estos dos estados de emergencia económica que ha declarado el presidente de la República para hacer frente a la pandemia del COVID. Hoy nos acompañan, contamos con la participación de Rodrigo Uprivny, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, Jorge Giraldo, profesor e investigador de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT, José Luciano Sanín, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, Marcela Restrepo, presidenta del Foro Nacional por Colombia, y en un rato se nos une María José Pizarro, representante a la Cámara. Estoy muy contenta representativas de la academia, de la política y de la sociedad civil organizada, y quería agradecerles a ustedes por haber aceptado esta invitación a participar de este diálogo ciudadano. A partir de la llegada del COVID al país, los ciudadanos hemos estado presenciando esa discusión que se ha suscitado en redes sociales, en la prensa, en la televisión, sobre lo que significa la declaratoria de un estado de excepción y los problemas que esto puede suponer para una democracia. Aunque los estados de excepción no son una figura nueva, tal vez desde la expedición de la Constitución del 91, este sea el momento en el que los ciudadanos más nos hemos interesado en los estados de excepción y en lo que eso significa. De pronto, una de las razones que podría explicar esto es porque las medidas que el Ejecutivo ha adoptado nos han tocado a todos de una forma directa, por ejemplo, los confinamientos obligatorios, las restricciones a la libertad de circulación, etcétera. Y entonces esto ha movido como a la ciudadanía a interesarse. Entonces, para empezar esta conversación, me gustaría proponerles hacer como una primera ronda en la que ustedes nos explicaran de una forma muy sencilla y una forma muy breve por qué los ciudadanos tenemos que estar interesados en el tema de los estados de excepción, porque es una pregunta que debemos hacernos, qué implicaciones puede tener para nosotros como en la vida práctica, y después, como esta primera ronda, voy a empezar como a proponerles unos temas para que discutamos. No sé si quieren que empecemos en el orden en que los presenté o si quieren ir interviniendo. Si quieren, empezamos en el orden en que los presenté. Empezamos entonces con Rodrigo. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar en este conversatorio con personas que aprecio muchísimo en general y para discutir estos temas. Yo creo que la idea general de un estado de excepción es la siguiente, es un poco cuando un estado enfrenta una crisis de enormes magnitudes, frente a la cual se supone que los instrumentos ordinarios de gobierno no funcionan. Entonces, como los instrumentos ordinarios de gobierno y el régimen ordinario no funciona, se entra en una excepcionalidad que en el fondo se caracteriza por dos cosas. De un lado, hay una gran concentración de poder en el Ejecutivo, en el gobierno nacional, en detrimento, de un lado, de los gobiernos locales. Eso es muy importante en los gobiernos federales. El Ejecutivo absorbe competencias a veces de los gobiernos estaduales, y en detrimento del legislativo. El Ejecutivo puede adquirir facultad de legislar, por ejemplo, en Colombia, por medio de decretos legislativos, como lo ha hecho el presidente Duque. Y segundo, una mayor posibilidad de restricción de derechos, o sea, se admite una restricción más severa de derechos. La idea del estado de excepción es que eso permitiría superar la crisis sin sacrificar el Estado de Derecho, sin que se colapse el Estado de Derecho, y que luego se restablecería la normalidad.
El problema es que el riesgo que existe es que el estado de excepción pues entra en tensión con dos principios medulares del Estado de Derecho, que son precisamente la separación de poderes, porque hay más concentración de poderes en el Ejecutivo, y segundo, la inviolabilidad de los derechos, porque se pueden suspender y limitar fuertemente derechos. Y entonces tienen un riesgo, y esa es la enorme ambigüedad de los estados de excepción. Son instituciones que son necesarias porque a veces las crisis no se pueden enfrentar con los instrumentos normales de gobierno, pero pueden conducir a mutaciones autoritarias o a destrucciones del Estado de Derecho. Y uno puede encontrar experiencias comparadas, digamos, de, entre comillas, buen uso de los poderes de emergencia que permite enfrentar crisis y salir con una democracia fortalecida. Yo pongo usualmente el ejemplo de Franklin Delano Roosevelt en la crisis de los 30 en Estados Unidos. Usa poderes de emergencia, pero lejos de erosionar la democracia norteamericana sale mejor después de la presidencia, digamos, de ese uso de poderes de emergencia por Roosevelt. Y el ejemplo al mismo tiempo que ocurría en la otra parte del mundo, que era en Europa, era el abuso del estado de excepción por Hitler, que llega al poder más o menos al mismo tiempo y usa el estado de excepción de la Constitución de Weimar para mutar la democracia alemana en un régimen totalitario. Entonces, por eso es tan importante discutir de los estados de excepción, tanto a nivel abstracto como en el caso latinoamericano y en el caso colombiano. En el caso latinoamericano ha habido un tradicional abuso de los estados de excepción y aquí los que somos mayores pues vivimos durante la Constitución del 86 en que vivía uno en un permanente estado de sitio por el abuso de los poderes de emergencia por los gobiernos de ese entonces. Entonces, por eso creo que es una discusión totalmente pertinente. Muchas gracias. Se nos acaba de unir la representante María José Pizarro. Bienvenida, María José. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este diálogo. Estamos discutiendo sobre una ronda muy rápida sobre qué significa un estado de excepción y por qué a los ciudadanos nos debe interesar este tema, qué problemas plantea y por qué debe ser un tema importante para nosotros. Entonces, si quieren, sigo con Marcela y vamos haciendo como una rotación entre todos. Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y saludo pues a todos los compañeros acá de la conversación, a Rodrigo, a Luciano, al profesor Jorge y a María José, y muchísimas gracias a Ana Catalina. Digamos, como siguiendo en la línea de lo que plantea Rodrigo, para nosotros los ciudadanos, digamos, esto tiene un interés medular con lo que acaba de decir Rodrigo. Punto número uno, en los entornos democráticos, si bien hay estados de excepción, no significa que suspendemos los derechos humanos ni las libertades civiles. Es decir, hay un principio que dice, y está afortunadamente en nuestra Constitución, de que este estado, este paréntesis que le damos a nuestros diseños institucionales, porque lo que tenemos hoy día no nos sirve para resolver la emergencia que tenemos, no significa que ponga o aniquile ni los derechos ni las libertades civiles que tanto nos han costado. Entonces, punto número uno, fundamental para el interés para nosotros como constituyente primario. Y en ese sentido es muy importante además, en segundo lugar, a los ciudadanos nos interesa esto porque el sistema de pesos y contrapesos, como también lo plantea bien Rodrigo, se vuelve más vigente que nunca. Como hay una alta concentración de poder en estas, digamos, atribuciones especiales que tiene la rama ejecutiva, pues esa tendencia, esa tendencia tan propia de los seres humanos de concentrar poder, pues tiene que ser limitada. Entonces, los controles políticos y los controles de la justicia siguen operando en los estados de excepción. Ahora bien, podemos ahorita ya entrar en debate de por qué aquí cosas no operaron en el caso colombiano o no están operando. Pero claramente, segundo elemento fundamental para el interés de la ciudadanía, no significa que los estados de excepción es el presidente actúa como quiere, saca los decretos con fuerza de ley y decide lo que quiere, pone la temporalidad que quiere sobre la base de esta emergencia, sino que hay unos sistemas de pesos y contrapesos que están controlando que esas decisiones primero sean razonables y realmente resuelvan el problema en el que estamos metidos, no sea eterno, sea medido en el tiempo, y que las decisiones que tengan conserven
todos unos preceptos. Entonces, segundo elemento para que nosotros como ciudadanos es súper importante estar atentos a eso. Y un tercer elemento, y es un tema que está más en el espíritu, y luego cuando Rodrigo, yo le puedo hacer una pregunta a él y me la ayuda a contestar, y es que hay un tercer espíritu importante, y es que los ciudadanos, que a veces creo que eso se le quedó un poquito corto en el tema de los estados de excepción en la Constitución colombiana, los ciudadanos no son solamente las posibles víctimas, en este caso de la emergencia propiciada por el COVID, sino que somos, en una democracia participativa, somos sujetos intervinientes. Es decir, no solamente somos pacientes o posibles víctimas, sino que somos sujetos activos, no solamente del trámite de la situación, sino incluso de poder contribuir con ideas para el trámite de la situación. Entonces, es un tema que le interesa a los ciudadanos en cualquier Estado social de derecho, uno, porque somos constituyente primario, dos, porque tenemos que estar vigilantes de que haya un sistema de pesos y contrapesos, donde el control político y el control judicial actúen, y en ese sistema de pesos y contrapesos, nota de pie de página, también olvidado en este caso, los temas de rendición de cuentas, esa extrapoder no te quita la obligación que tiene el gobierno de rendir cuentas, y en tercer lugar, la participación de la ciudadanía es fundamental, como incluso hoy día lo dicen los relatores de libertad de reunión y de expresión en el mundo. Entonces, sí es un interés y sí tiene todo que ver con los ciudadanos el estado de excepción. En los estados de emergencia no solamente en este caso nos podemos morir o enfermar, sino que somos sujetos activos incluso para ayudar al trámite de la situación. Perfecto. Jorge, ¿qué implicaciones o qué problemas pueden llegar a tener los estados de excepción que los ciudadanos podamos palpar y que puedan hacernos interesar en este tema? Bueno, yo creo que los problemas los mencionaron Marcela y Rodrigo. Esto implica una modificación sustancial en el orden de las instituciones, porque normalmente se elimina la separación de poderes y porque se restringen fuertemente las libertades y los derechos de las personas. Pero yo quería señalar dos asuntos. El primero es que hay un estado de excepción consagrado en las normas, que tiene una tradición que viene probablemente desde la República Romana y que implica dos cosas muy importantes. La primera es que hay una autoridad elegida democráticamente que le da el visto bueno a esa declaratoria de decreto de estado de excepción. En el caso de Roma era el Senado. Y la segunda, que es importantísima, es que los estados de excepción en un régimen republicano o democrático son por naturaleza temporales, y esa temporalidad se anuncia previamente, es decir, los ciudadanos saben cuál es el periodo de tiempo durante el cual esas medidas extraordinarias se van a aplicar. Ese es el primer punto que quería anotar. El segundo es que desde la ciencia política y la teoría política hablamos también de estados de excepción de facto. El presidente de la República o el primer ministro no apela a un artículo constitucional, no va al Congreso, no va al Tribunal Constitucional, sino que se abroga esos poderes por una vía directa. Puede ser apelando a cualquier cosa, a un articulito de una ley, como ocurrió en Colombia, o a invocar una legitimidad, digamos, popular, y abrogarse esos poderes. Entonces, hay un estado de excepción que cumple con esos procesos legales, y hay un estado de excepción que se da de facto, que es lo que me parece que estamos viviendo hoy en el país, y que es un estado de excepción que trasciende simplemente la emergencia económica y social que se declaró, sobre lo cual espero que podamos hablar un poco más adelante, porque simplemente para poner el titular, la paradoja que tenemos en Colombia es que el gobierno limitó las libertades en un nivel que nunca antes yo había visto en la historia colombiana, a través de un mecanismo de legislación ordinaria, y después acudió
a la emergencia para tratar de ayudarle a la gente o para decir que le iba a ayudar a la gente. Es una cosa paradójica. La función normal del Estado es proteger y garantizar el bienestar de la gente. Se supone que para eso no hay que dictar una emergencia, pero para restringir las libertades sí hay que apelar a una figura del estado de excepción, y creo que ese es el punto pues que Rodrigo y otras personas en Colombia han criticado hace varios meses, ¿no? Bueno, con este panorama que nos han dado ustedes tres, como para entrar un poquito en la discusión, me gustaría preguntarle a Luciano y a María José, bueno, en las medidas que ha adoptado el gobierno y que se han adoptado también por los gobiernos locales, el gobierno central y los locales, para contener esa pandemia del COVID, hemos encontrado algunos choques y algunas tensiones entre los dos. Si bien la Constitución del 91 había propuesto profundizar en la descentralización, acá no nos ha quedado muy claro a los ciudadanos qué prevalece en estos casos. Prevalecen las decisiones que toma el gobierno central, prevalecen las decisiones que toman los mandatarios locales, y hemos tenido como confusión a la hora de saber, bueno, nosotros en realidad a qué normas estamos sujetas, quién está decidiendo, a quién le corresponde ese liderazgo. No sé quién quiera empezar primero, Luciano, María José. Luciano, si quieres empiezas tú. No, dale, tranquilo. Como quieras. Dale. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta conversación es muy interesante. Yo, antes de entrar al tema de la tensión entre lo central y las autoridades locales, quiero algo parecido a la primera pregunta, y es esto. A la ciudadanía le tiene que preocupar, y tiene que estar muy preocupada por lo que está ocurriendo con la democracia en este momento, por dos razones. Una, por la historia. Nuestra historia no es una historia democrática, nuestra historia es una historia de suspensión de derechos y garantías con el estado de sitio. Hoy con el estado de conmoción económica está ocurriendo algo similar, es decir, por la historia y por el presente nos deberíamos preocupar, porque en el presente, o sea, en lo que está ocurriendo hoy, nosotros en un grupo de organizaciones lo llamamos llamamiento a cuidar la democracia. Decíamos que hay 5 cosas que están poniendo en grave riesgo la democracia hoy. Uno, que ya lo dijo Rodrigo, Jorge, Marcela, el equilibrio de poderes. Lo puede explicar María José mucho mejor ahora. De facto, el gobierno ha expedido leyes y gobernado el país 4 meses sin control del gobierno, sin mayor control de los órganos de control, con los jueces suspendidos en sus actividades, con una pequeña actividad de la Corte Constitucional muy lenta. Nosotros decimos en el documento que el gobierno va en jet y el Congreso y las Cortes van a caballo, en términos de la capacidad de control y de la actividad que se está haciendo. Entonces hay un tema de desequilibrio de poder muy fuerte que tiene que ver, en segundo lugar, con la afectación que se está haciendo con ciertas medidas a derechos sin ninguna razón. Es decir, se está usando las facultades extraordinarias de expedir leyes. Se han expedido más de 120 leyes, decretos ley, y en varios de ellos se ha afectado derechos sin ninguna relación o proporción o razonabilidad con lo que la materia a la que se quiere resolver, que es atender una pandemia. Hay una lista de decretos realmente que constituyen abuso de poder, desviación de poder grandísima. La Comisión Colombiana de Juristas tiene un semáforo y dice en ese semáforo los decretos que en rojo los que afectan directamente los derechos, en amarillo los que los ponen en riesgo y en verde los que no. Nosotros en Vía de la Ciudadanía estamos mirando los que afectan la participación. Hay una desproporción, digamos, en el uso de esas facultades. Lo tercero es que hay una afectación muy grande también a la información, a la claridad, a la transparencia de la gestión de lo público. Pues es conocido el debate que hay sobre el que el gobierno no está dando cuentas claras de lo que está usando y lo que está haciendo. Y eso lleva a un cuarto tema, que es la participación. Es decir, se han suspendido a los ciudadanos, nos tienen confinados, aislados y sin derechos ciudadanos. En 4 meses no ha habido una discusión ciudadana en ningún espacio sobre cómo hacer y abordar esta pandemia. Y finalmente, ¿cierto?, que es tal vez lo más importante de todo a mi modo de ver, es que esta sociedad se acostumbre a que las cosas sean así. Es decir, a que vivamos este momento tan crítico sin democracia. Muy bien. María José, sobre esta pregunta o sobre en general, sobre lo que
significan los estados de excepción para los ciudadanos. ¿Qué problemas consideras que nos traen los estados de excepción o por qué debería importarnos? Bueno, lo primero es que, digamos, nosotros tenemos que entender un poco cuál fue la dinámica que se fue dando. Yo creo que esto nos permite, además, no solamente entender por qué muchas personas veníamos presionando, casi que llegamos al acto simbólico, más bien llegamos al acto simbólico mismo de exigir y de hacer presencia en el Congreso de la República, porque venía una historia detrás de esto. Cuando llega la emergencia, el Congreso debería haber empezado a sesionar el 16 de marzo. Finalmente, como sin saber qué iba a pasar, se tomó la decisión de postergar unos días el inicio del Congreso y de alguna manera entramos en un debate jurídico en que si eran legales las sesiones virtuales, si no, si se debía sesionar presencialmente, un debate jurídico que duró un mes en el que el Congreso estuvo cerrado y durante ese mes y hasta el momento de hoy, digamos, se han emitido 113 decretos con fuerza de ley, un montón de decretos reglamentarios en donde, pues digamos, se han dispuesto toda una serie de medidas en relación con todos los sectores y especialmente en el sector económico sin que haya existido ningún tipo de control político efectivo. Esto digamos, no pasó en ninguno de los congresos del mundo. Yo me dediqué durante ese mes a hablar con congresistas ingleses, norteamericanos, ecuatorianos, chilenos, bueno, de distintos lugares del continente y del mundo para entender cómo habían superado ellos la situación. Algunos habían llegado a la modalidad virtual, otros habían llegado a la semipresencialidad, etcétera, pero en ningún caso los congresos estuvieron cerrados. Entonces yo creo que ese debate lo único que hizo, pues de alguna manera fue ser útiles a unos intereses en concreto que tenía el gobierno. Nosotros, en el marco, digamos, del estado de excepción, que Colombia contempla 3, que es el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia, este año, pues, digamos, en 2 ocasiones hemos tenido la última, digamos, modalidad de estado de excepción. Entonces, tenemos por un lado que el Congreso estuvo más de un mes sin funcionar, que evidentemente el gobierno no le molestó para nada y lo que sí sucedió es que se debilitó el equilibrio de poderes y la democracia en el país. Cuando por fin funcionó el Congreso de la República, cuando por fin lo hizo el Congreso de la República, nos dedicamos a hablar de cualquier otra cosa menos de los decretos que se han emitido con fuerza de ley. Los debates de control político son inocuos porque en otras no tienen ninguna repercusión, porque lo que tenemos en el Congreso es las mayorías del Congreso, vamos a decirlo así, pues aplauden todas las iniciativas gubernamentales, no realizan ni siquiera por compromiso con sus comunidades o por compromiso con sus electores, un debate de control crítico, serio, que permita de alguna manera, por haya quedado en firme. Lo que nosotros vamos a tener es pues digamos, toda una de decretos que en muchos casos van más allá verán cómo la Corte Constitucional es varios de los decretos sin que el Congreso se haya tomado el trabajo ni siquiera de modificar uno. Es decir, una vez entramos a funcionar, tampoco fue el eje de la discusión lo que sucedía en el marco de la pandemia y pues nos dedicamos a sacar proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que puede funcionar siempre y cuando no estemos en un estado de excepción, un estado de emergencia como el que estamos. Mientras tanto, las personas que fuimos al Capitolio, que exigimos en ese momento retornar a que el Congreso no solamente cumpliera o existiera, sino que cumpliera de manera integral sus funciones, que es algo completamente diferente a lo que ha sucedido en estos meses. Pues hoy seguimos exigiendo estamos exigiendo que quienes vayamos al Capitolio podamos usar los elementos que están allá para que el Congreso nos Creo que se está cortando. No sea un café internet y que se armonicen las plataformas. Lo hicieron
Se corta, dime desde dónde les repito. ¿Me oyen? Sí, ahí sí, ya te estamos viendo. Listo, tal vez voy a apagar la imagen porque a veces hoy he tenido como problemas con el internet todo el día. Me verán, estabiliza un poco la imagen. Entonces, los colegios lograron adaptarse a la virtualidad, las empresas, todo el mundo, hasta la Corte Suprema, que fue la primera, las altas cortes que fueron las primeras, digamos, en adoptar o en avanzar como en este mecanismo virtual, lograron adaptarse y mientras tanto el Congreso aún sigue sin lograr adaptarse al 100% a la virtualidad o a la semipresencialidad, y hemos además modificado la Constitución vía virtual, que sí me parece el exabrupto más grande. Entonces, frente a esto, pues digamos, digamos, ¿qué nos queda? Y un poco para entrar a la siguiente pregunta que planteabas. Nosotros, pues, estamos hoy, digamos, en un Congreso disfuncional que funciona a un ritmo completamente diferente que el que debería funcionar. Esto es útil, como decía, a los intereses del gobierno y no hemos podido ni siquiera, ahora hay un debate inmenso sobre la decisión que tomó la Corte porque ni siquiera se conoce en su integralidad y por lo tanto, mientras tanto se avanzan en decisiones, se dan toda una serie de discusiones sin que podamos conocer cuál es la posición de la Corte en relación con este tema. Entonces, ¿qué se ha pedido? Bueno, más bien frente al siguiente tema. Y entonces, ¿cuál es? Lo que yo siento es que los mandatarios locales, les han impuesto, mejor dicho, ellos avanzaron a un ritmo que no siempre fue igual al ritmo que imponía el gobierno nacional y que mientras tanto, pues obviamente lo que hemos tenido es como las personas andan como perdidas. Por un lado, hay una serie de medidas desde los gobiernos locales, no saben si cuando el gobierno local decreta emergencia, hasta qué punto aplica, y en realidad la gente no sabe cómo funciona en realidad el confinamiento, hasta qué grado van las excepciones. Hay una gran desinformación y tenemos un presidente que la única relación que ha construido con la ciudadanía lo hace mediante un programa de televisión, lo que quiere decir que es una relación unidireccional porque ni siquiera se han acogido ni las propuestas de la oposición ni las propuestas de los partidos independientes, tal vez en una mayor medida la propuesta de los partidos independientes, pero definitivamente no se han acogido ni se ha escuchado a la población sobre sus necesidades en el marco de esta pandemia. Entonces hay como unos cables rotos entre la nación y lo local y lo departamental, y por el otro, pues la ciudadanía está en medio en una situación pues absolutamente compleja. Ya que María José tocó el tema de los controles que ejerce el Congreso, voy a aplazar un poquito la pregunta que había hecho como para que continuemos con esa conversación. Uno de los problemas que vimos en la legislatura pasada es que efectivamente el Congreso no alcanzó a derogar o a modificar ninguno de los decretos que había expedido el presidente en el marco del estado de excepción. Entonces, eso empieza a plantear como dudas de, bueno, qué tipo de controles está ejerciendo el Congreso. En un principio se habló de controles políticos y es cierto que citaron a rendir informe pues, a varios ministros, pero en realidad no se derogó, aunque sí se presentaron proyectos para derogar o modificar decretos legislativos, esto no se logró. Y tal vez alguno de los problemas que uno puede evidenciar ahí es que el presidente, cuando expide un decreto, el decreto tiene efectos de forma inmediata, pero en el control que la Constitución estableció hay un control asimétrico porque el Congreso tiene que aprobar un proyecto de ley que supone 4 debates, que supone unas mayorías y que hace que sea un proceso mucho más complejo y mucho más decantado que el que tiene el Ejecutivo al momento de dictar ese decreto. Entonces, eso puede ocasionar que se obstaculice o que se estanque el Congreso, porque es imposible responder a la misma velocidad. Entonces, me gustaría preguntarles de qué forma se podría llegar a replantear ese diseño institucional de forma que el Congreso pudiera llevar a cabo un control eficiente y de que el Congreso sí pudiera responder a las medidas que adopta el Ejecutivo. Me gustaría saber cómo ven ustedes que sea viable un control. Hemos visto, por ejemplo, la Corte Constitucional ha podido responder a una gran cantidad de decretos, pero en todo caso el Ejecutivo desborda la capacidad de todas las instituciones para ejercer un control. Entonces, ¿cómo creen ustedes, o si es un problema de diseño institucional, es un problema de voluntad política?
¿Cómo lo ven ustedes? Si quieren, empezamos con la misma ronda que habíamos empezado en un principio. Rodrigo, si quieres responder y empezamos otra vez. Gracias, Ana Catalina, y un saludo a María José, que no la había saludado. Esa es una pregunta difícil que uno puede responder primero teóricamente y luego históricamente en el caso colombiano. En un régimen presidencial, la capacidad de los congresos de controlar los poderes de excepción son débiles, salvo que la Constitución establezca que la asunción de poderes de excepción pasa por el Parlamento o por el Congreso, que no es el caso en Colombia, salvo en la segunda prolongación de un estado de conmoción. ¿Qué quiere decir esto? Hay países en donde el presidente puede, digamos, en una urgencia extraordinaria, decretar él mismo el estado de excepción, pero inmediatamente la decisión tiene que ser validada por el Congreso, la decisión de decretar el estado de excepción. Y entonces, en esos casos, los congresos tienen mucha capacidad de control. Cuando el control no consiste en eso, sino como en el caso de Colombia, que si es conmoción interior, es un control puramente político porque ni siquiera puede derogar los decretos de conmoción. Hoy en el caso, digamos, de medidas de emergencia, sí puede derogar esos decretos, pero sí es mucho más difícil porque frente a la inercia de un presidente que ya produjo la norma, tiene uno que tener las mayorías para derogarla o para oponerse. Es decir, el presidente entra ganando. Entonces, eso hace que sea la cosa mucho más complicada. Por eso, como esa ha sido la tradición colombiana, que ha sido un régimen muy presidencialista, la Constitución del 91 trató de morigerarlo, pero sigue siéndolo. El control político en Colombia siempre, frente a los poderes de emergencia, siempre ha sido débil. Lo que estamos viviendo no es la excepción. Durante la Constitución del 86 los presidentes decretaban el estado de sitio y se vivía en el estado de sitio y el Congreso no decía mucho. Eso no es particularmente nuevo. Lo nuevo sí es que el Congreso hubiera estado cerrado cuando debería estar reunido en sesiones ordinarias y reunido también porque la Constitución dice que cuando se decreta un estado de excepción el Congreso tiene que reunirse automáticamente y que en eso el presidente del Senado ni hubiera hecho reuniones presenciales ni hubiera hecho reuniones virtuales. Hombre, yo creo que lo que hizo estuvo cercano a faltas disciplinarias de su función como presidente del Congreso. Eso sí es nuevo. Y por eso yo creo que los controles efectivos a los abusos de los poderes de excepción en Colombia no han venido en Colombia, en otros países sí, pero en Colombia no han venido nunca del Congreso, han venido de las Cortes. Cuando hubo abusos ya desproporcionados del estado de sitio, las que frenaron un poquito fue la Corte Suprema, que anuló ninguna declaratoria porque en esa época no había desarrollado la doctrina de controlar las declaratorias, pero sí anuló algunas normas. Por ejemplo, la Corte Suprema, por allá en el año 87, finalmente, después de muchas dudas, anuló la posibilidad de que hubiera justicia penal militar contra civiles, algo que el Congreso siempre validó. Y eso tiene que ver con el presidencialismo, o sea, que el problema estructural de América Latina y los riesgos que tiene América Latina con los abusos de estados de excepción es que tenemos regímenes presidenciales, incluso más presidencialistas que el presidencialismo de Estados Unidos. Y hoy estamos viendo los riesgos de un presidente autoritario en Estados Unidos que está poniendo en vila a una de las democracias supuestamente más sólidas del mundo y ya está hablando de aplazar elecciones y sacando la fuerza pública enmascarada en las calles. Entonces el presidencialismo es muy complicado. En los regímenes parlamentarios hay más capacidad de reacción de los congresos porque el gobierno sabe que tiene que contar con mayorías parlamentarias y entonces tiene más dificultades para abusar de los estados de excepción. Por eso yo creo que es necesario fortalecer el control político, fortalecer al Congreso
pero yo creo que han sido las cortes en Colombia las que le han puesto a veces el tate quieto a los abusos de los estados de excepción. Si en Colombia durante la Constitución del 91 no hay tantos estados de excepción, salvo en este periodo, incluso durante el periodo de Uribe, siendo un presidente tan autoritario, comparativamente a lo que era la Constitución del 86, no abusó tanto de los estados de excepción, es por el temor a que la Corte Constitucional, si un presidente declara un estado de excepción, le declare inconstitucional esa declaratoria. Con Mauricio García hicimos un estudio y mostramos que eso llevó a que el tiempo vivido en estados de excepción se bajara de 85% que se había vivido en los últimos 30 años antes de la Constitución del 91 a más o menos un 15%. Es un estudio que hicimos hace como 10 años y no lo hemos actualizado, pero creo que las cifras irían por ahí, salvo en este periodo que se ha vuelto un periodo muy particular. Entonces, sí, yo creo que hay que fortalecer el Congreso, pero yo creo que eso va más por el lado de las Cortes. Bien, Marcela, nos quisieras hablar sobre cómo, si un problema de diseño institucional, de control político, teniendo en cuenta que ese control que ejerce el Congreso es la oportunidad que tenemos los ciudadanos de que se dé a conocer a la opinión pública las medidas que está adoptando el Ejecutivo, si esas medidas son suficientes o no necesarias, porque normalmente contamos es como con la información que nos da el presidente y el Congreso tiene como esa función de mostrarnos como que no se está haciendo bien. Entonces, ¿cuál consideras que han sido las fallas que ha tenido el Congreso para ejercer un control eficiente? O si es un problema de diseño institucional, es un problema de voluntad política. Bueno, pues después de lo que acaba de plantear el profesor Rodrigo, yo totalmente de acuerdo con Rodrigo, solamente quisiera, digamos, ahondar en lo siguiente. Y es que sí, digamos, el diseño del modelo presidencialista en Colombia hace que el Congreso, casi que por diseño inicial, no tenga la suficiente capacidad de contener, digamos, o de tener una acción mucho más asertiva en esos momentos. Hay un diseño institucional claro. Sin embargo, yo creo que, y recurro a la famosa frase que esta es Laura, que no hemos sabido que es en Colombia, pero eso tiene mucho que ver con la famosa voluntad política. Porque es que si yo no puedo, porque los instrumentos, digamos, institucionales no me lo permiten, pero si tampoco tengo ganas, pues la cosa se pone más complicada. Entonces, aquí el tema de voluntad política es claro, es decir, porque en primer lugar, una cosa chiquita, que yo diría Rodrigo también y colegas que no hizo el Congreso, es que 3 días después, según dice la Constitución, de que el presidente pues declara la emergencia, el Congreso estudia la situación y se pronuncia. Es importante habilitar un diálogo democrático, es decir, bueno, el presidente habla, y eso es un tema súper importante, bueno, que haya otro que hable con el presidente. Y en este caso, pues, ¿quién más que el Congreso? Es decir, que el Congreso le reaccione. Listo, las razones por las cuales usted nos está mandando a quedarnos en la casa, por la cual no podemos salir, por todas estas cosas, no tengo que suspender mi empleo. Bueno, todas estas cosas, esas razones son suficientes, son realmente justificables, porque claramente en el caso de un modelo presidencialista, el presidente tiene la discreción de asumir, de manera como dicen pues las sentencias de la Corte, de asumir, digamos, un conocimiento y unas opiniones y de tomar unas decisiones frente a la emergencia. Bueno, entonces eso está perfecto, porque pues alguien tiene que tomar una decisión, pero entonces que el Congreso le replique y le reaccione. ¿Para qué? Para nosotros como sociedad empezar a ver que hay un debate de argumentos ahí. Entonces, primera cosa. Segundo, como bien lo plantea María José, no ha habido una revisión de los decretos, así sea pues solamente por, como decimos, pues por calistenia, por entrenar. Miremos cada uno de los decretos y todas estas normas, revisémoslas desde el Congreso y contémosle a la gente cómo estamos viendo esta situación. Entonces pueden hacer unas tareas, digamos, que no resuelven completamente el equilibrio de poderes, pero hablen un espectro diferente frente al diálogo democrático. Y frente a eso me parece muy importante otra cosa, y es otra posibilidad que tiene el Congreso, y es de pedir la rendición de cuentas frente a la manifestación de la emergencia y cómo va la cosa. Este escenario de rendición de cuentas nos tiene que quedar claros a todos y principalmente a los ciudadanos de que el presidente hable todos los días a las 6 de la tarde, eso no es rendición de cuentas. Eso es simple y llanamente un escenario donde el presidente conversa con sus colegas, con sus ministros y con unos expertos
Eso no es rendición de cuentas. Rendición de cuentas requiere de 3 cosas básicamente. En primer lugar, que haya una información simétrica para todo el mundo y que yo haya podido estudiarla con anterioridad. En segundo lugar, que haya un escrutinio a través de una deliberación, que alguien me converse, me pregunte, me contrapregunte. Y en tercer lugar, que haya la posibilidad de hacer un seguimiento a las cosas que se conversan. Entonces, claramente, el Congreso, dada que esa función de rendición de cuentas, a pesar de estar normadito en Colombia, está brillando por su ausencia, también puede habilitar eso. Entonces, claramente, es un tema de voluntad política, como bien se ha planteado ahorita, es totalmente funcional a los intereses de un gobierno poco interesado en la democracia, no habilitar un canal de diálogo con el Congreso y que el Congreso tampoco lo reclame dentro de su legítimo derecho. Y finalmente, frente al papel de las Cortes, totalmente de acuerdo, digamos, el control judicial es el que podría ayudarnos y es el que claramente ha avanzado en esto. Sin embargo, y eso pues nosotros siempre pensamos que de las 2 tareas que tenía la Corte Constitucional, la selección de tutelas y el análisis de constitucionalidad, pensábamos pues que lo más complicado era la selección de tutelas, porque eran muchísimas. Pues bueno, pues resulta que es que a la Corte también le quedó grande esto, porque, bueno, y ahí sí de nuevo preguntarle a Rodrigo, pero es que son más de 120 decretos, o sea, es en un corto periodo de tiempo, que realmente hoy día pues tenemos apenas 54, 56, Luciano, manifestaciones de la Corte Constitucional frente a estos decretos. Entonces, ese también es otro cuello de botella, porque termino con esto. La pandemia también lo que hace es que le pone a uno con reflectores problemas que la pandemia no creó, eran problemas que traíamos de atrás. Entonces se hicieron mucho más, se ven más dramáticamente y son muchos más agudos. Y claramente la fragilidad institucional en medio de esta situación se mostró. Y no solamente el gobierno, no solamente el Congreso, sino también de la Corte Constitucional. Bueno, muchas gracias. Marcela, quería preguntarle a Jorge para seguir como en esta discusión y un poquito retomando lo que dijo Rodrigo sobre, bueno, si los controles en realidad que se habían creado para ejercer un contrapeso al Ejecutivo, como la derogación que puede hacer el Congreso a través de un proyecto de ley, si era un control efectivo, si no lo era, si era un problema de diseño institucional. Y Rodrigo nos habló un poco sobre el papel que han desempeñado la Corte Constitucional en el control de los estados de excepción. Un poquito retomando lo que dice Marcela, a mí también me preocupa que igual la Corte también se puede ver desbordada por la cantidad de decretos que es capaz de expedir el Ejecutivo y que superan su capacidad de respuesta. Incluso cuando la Corte se alcance a pronunciar sobre la totalidad de las medidas, pues habrá muchas de ellas que ya hayan producido efectos y que sea imposible retrotraer esos efectos porque ya, por ejemplo, si se trata de un confinamiento o algún otro tipo de estas medidas. Entonces me gustaría saber como sobre esos controles, ¿qué consideras que puede ser un diseño, un mejoramiento como ese diseño institucional que nos permita que el Congreso ejerza un control efectivo sobre el Ejecutivo o que la propia Corte pueda ejercer un control que sea más eficiente? Sí, yo creo que en este tema, pues, los otros foristas tienen mucha más experiencia y más conocimiento que yo. Digamos, porque hasta ahora hemos venido hablando sobre todo de la emergencia económica y social y de los mecanismos institucionales, que yo creo que es muy evidente que no han funcionado. Las cortes en otros países pues tomaron decisiones en menos de 2 días sobre las declaratorias de estos decretos de emergencia. A mí lo que yo siento es que hay un vacío institucional de un lado muy problemático, porque el gobierno pudo restringir completamente todas las libertades civiles sin apelar a ninguna de las figuras de estado de excepción y sin preguntarle a nadie, ¿cierto? Esa es una parte que a mí me parece muy preocupante, que quedó evidenciada con esta crisis. Y la segunda es una que tiene que ver con la cultura política democrática del país, porque yo no sé, María José me puede aclarar pues si algunos de los partidos de oposición o los partidos independientes han hecho pronunciamientos sobre el asunto, pero los pronunciamientos frente a la restricción de las libertades han sido mínimos.
la tutela de la rebelión de las canas, algunas discusiones que ha planteado Rodrigo, Esteban Hoyos, colega mío, compañero mío en la Universidad de AFID, el llamamiento que hizo Viva la Ciudadanía y 2 o 3 columnistas de opinión que hemos planteado pues la discusión. Pero me parece que hay un problema muy serio, porque cuando hablamos de controles no debemos pensar únicamente en los controles previstos en la juridicidad colombiana. Yo creo que también hay que pensar en los controles políticos, en los controles sociales que se pueden hacer desde la ciudadanía, desde los partidos políticos, desde los movimientos sociales, y yo creo que ahí también tenemos un déficit. Resumo, tenemos un vacío institucional frente a un presidente que no es exactamente pues el hombre de mayor carácter que hayamos tenido en 200 años, y aún así puede declarar un estado de excepción, restringir completamente las libertades sin preguntarle a nadie. Y de otro lado, este déficit en la cultura ciudadana, la cultura política ciudadana, creo yo. Yo creo que acá tocaste un tema muy importante y es sobre las limitaciones que ha hecho el Ejecutivo a las libertades ciudadanas, y sobre todo haciéndolo no a partir de los decretos legislativos, que es la figura que le permitiría el estado de excepción, sino que también lo ha hecho a partir de decretos reglamentarios, como en el caso de los confinamientos obligatorios, que han tenido como ese problema y que plantearon como una discusión muy interesante en el país. Y en este punto me gustaría preguntarle a Luciano, ¿qué implicaciones consideras que puede tener que el Ejecutivo haya adoptado ciertas medidas que restringen o limitan derechos políticos como el derecho de reunión, el derecho a la protesta, y que esa limitación ha supuesto como un freno a procesos que venían desde el año pasado, como por ejemplo el paro nacional, y que se venían desarrollando antes de la llegada del COVID? Vimos como todo ese proceso que había empezado el año pasado, lo vimos suspendido inmediatamente, y casi que no hubo necesidad del gobierno de justificar como el hecho de que ya no se iba a poder seguir haciendo como esa posición política en la calle, porque la situación así lo exigía. Entonces me gustaría saber como qué implicaciones consideras que estas decisiones pueden llegar a tener sobre ese tipo de procesos, y qué podría hacerse para que los ciudadanos pudieran seguir como manifestando su descontento con ciertas decisiones que se han tomado. Gracias. Yo coincido con Jorge que el vacío no es solo institucional, sino ciudadano, ¿cierto? La debilidad, la fragilidad de la ciudadanía y de la capacidad de la ciudadanía de enarbolar los derechos, defenderlos, controlar el poder, pues se ve y se ha visto casi limitada a cero en este periodo. Y quiero ponerlo en ese tema dramático porque hay que hacer el llamado en este sentido. Mira, desde el punto de vista de la participación, ¿sí? Con la declaratoria de emergencia quedaron suspendidos todos los mecanismos de participación, todos, ¿sí? Los consejos de planeación, los consejos de paz, todos los mecanismos, el entramado de participación gigantesco que tiene el Estado colombiano, que es el vehículo de diálogo con la ciudadanía, quedó en receso, ¿cierto? Pues si quedó el Congreso, que es el órgano representativo, imagínate los de participación. Nadie se preguntó cómo habilitamos para que la gente siga comunicándose con el Estado y discutiendo con el Estado políticas públicas. Mucho menos las políticas públicas para afrontar la pandemia. Eso, nadie se preocupó por eso. No hay un canal de discusión con la ciudadanía sobre esto. No lo ha creado el Congreso, no lo ha creado el Ejecutivo, no lo han creado los alcaldes. Entonces se suspendió eso, ¿cierto? Ya tenían problemas, ya tenían insuficiencia, ¿no? Antes de la pandemia, pues ahorita con la pandemia se eliminaron. Se aprobaron los planes de desarrollo sin discusión ciudadana, por ejemplo, los planes de desarrollo local. De eso nadie está hablando, ¿sí? Entonces los alcaldes pudieron pupitear en los consejos por Zoom unos planes de desarrollo. Nadie sabe cómo quedaron, incluso uno los pide, todavía no lo entregan en los pueblitos. Los conceptos de los consejos territoriales de planeación, nadie sabe si se hicieron o no se hicieron, si los hizo el alcalde, la oficina de planeación, si lo hizo la ciudadanía, los foros, las discusiones, todo eso se nos perdió. Nosotros estamos tratando de hacer un estudio para aplicar, para mostrar qué pasó con eso. Es decir,
se borró de un plumazo los mecanismos institucionales de participación y los mecanismos extrainstitucionales, que son los reclamos de la ciudadanía por fuera de otros canales, como veríamos, por ejemplo, en el proceso de paro nacional o de protestas, también se vio, pues, obviamente afectado, pero por un tema fáctico. Si la protesta es tratar de hacer una interrupción, una conmoción para llamar la atención, pues no hay nada más grande que esta pandemia para llamar la atención. Es decir, es imposible decir algo más fuerte o pegar un grito más duro que el que estamos viviendo, ¿cierto? Que es la situación de la humanidad más dramática y más informada y en línea que hemos tenido. Entonces, no es para nada fácil protestar o decir algo distinto a lo que está ocurriendo. Y entonces se ha alineado toda la opinión. El presidente con un programa de televisión, los noticieros todos repiten lo que el presidente dijo en el programa de televisión. Ya no hay ninguna lectura crítica o analítica de la situación en ningún medio de comunicación, prácticamente. Y entonces todo se nos volvió una sola narrativa, ¿sí? Como dice Marcela, esto es de voluntad política. El Congreso podría crear una gran discusión nacional acerca de qué es lo que tenemos que hacer para la reactivación económica, qué tenemos que hacer para la recuperación del empleo, qué tenemos que hacer para fortalecer la salud, o sea, y darle una voz a la ciudadanía, pero no lo está haciendo, ni lo está haciendo el presidente. Ninguna de las medidas tomadas por el gobierno tuvo discusión ciudadana, ninguna. Ya llevamos 5 meses en esta pandemia, ya no es un tema de la urgencia, ha habido tiempo para hablar con los ciudadanos y no. Entonces yo creo que ha habido falta voluntad, pero también un déficit ciudadano, porque nos quitaron la participación y yo no veo a nadie gritando quiero participación, pero puede ser también las circunstancias que estamos viviendo, pero digamos de las cosas preocupantes es eso. Uno, ¿qué espera? Que del tiempo del susto que hemos pasado, pasemos como al tiempo de la discusión. Discutamos como país cómo salimos de esto, como país, ¿cierto? Como sociedad. Le pongo un ejemplo cercano. Hoy anunciaron que van a haber una misión del empleo. No han hablado con nadie, no le han dicho a nadie quién puede ser esa gran comisión que nos va a sacar de la catástrofe de que tenemos 10 millones de personas sin empleo. Eso es el evento más catastrófico de toda la historia de Colombia, ¿sí? Que debería tenernos a todos discutiendo cómo recuperamos el empleo, ¿sí? Nadie ha discutido, a nadie le preguntaron, oye, ¿cómo rediseñamos esto? Para poner un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos más. Y una notica, mira, con el tema de las autoridades locales. El exceso del uso de facultades extraordinarias no lo hizo solamente el presidente. Hay que ver las joyas que han hecho los alcaldes, ¿cierto? Los toques de queda bien particulares y bien generalizados que se están haciendo, ¿con motivo de qué? ¿O por qué? Si se justifican o no se justifican. En cada localidad hay una regla distinta. Es decir, aquí tenemos algo que tenemos que revisar, incluso para la historia de lo que haya ocurrido con el uso de esas facultades, no solo con el gobierno nacional. Solo hay... Bueno, me gustaría devolverle un poquito la pregunta a María José, que le han hecho Jorge, que le hizo Luciano, que le hizo Marcela también, de, bueno, ¿cuál ha sido en realidad el papel de la oposición en el Congreso? ¿Qué controles efectivos consideran ustedes que como oposición han hecho a esa extralimitación que de pronto podemos ver en algunos casos por parte del Ejecutivo, y en qué medidas o en qué tipo de controles políticos o si presentaron proyectos de ley para derogar algunas de esas medidas, o cómo ha intentado la oposición canalizar ese control que se le puede ejercer al Ejecutivo? Me gustaría hacerte esta pregunta, y si la virtualidad que está volviendo como a resurgir el tema, pero ya en un sentido contrario, ya está surgiendo como el problema de que de pronto la virtualidad total podría llegar a tener como efectos adversos sobre la discusión y la formación de coaliciones. Entonces me gustaría como preguntarte esas dos cosas, como qué ha hecho efectivamente la oposición y cómo ves el tema de la virtualidad, ya no desde el semestre pasado, sino como aplicado a esta nueva legislatura que empieza. Listo, voy a intentar hablar, si en algún momento no sé bien, apago nuevamente la cámara, pero bueno, para intentar por lo menos que podamos vernos. Bueno,
frente a lo primero, nosotros al principio obviamente estábamos presionando por ejemplo el cierre del Puerto Dorado, porque el presidente hará rápido una decisión. Recordemos que se demoró una serie de días para expresarse y tomar decisiones concretas que de alguna manera habrían podido por lo menos mitigar de alguna manera la realidad que hoy estamos viviendo. Y en ese momento la oposición fue muy propositiva. Yo pude contabilizar al momento de de iniciar el Congreso de la República, es decir, el 14 de abril, entre el 16 de marzo y el 14 de abril, pudimos contabilizar 40 propuestas que hizo el sector alternativo, radicado directamente a la oficina del presidente, proponiéndole, digamos, toda una serie en relación a diversos temas. Desafortunadamente, esas propuestas se quedaron en la bandeja de entrada del presidente de la República. Hoy podemos decir con tranquilidad que sí, se acogieron el 5% de las propuestas. Estamos hablando de demasiadas propuestas que fueron acogidas por parte de la oposición y ahí arrancó, digamos, otro camino. Por un lado, la preocupación que teníamos frente al equilibrio de poderes, frente a lo que yo hablaba antes de un Congreso, pues muy cómodamente actuando en función de los intereses del gobierno, es decir, la propia parálisis del Congreso parecía ser casi que a él. Y nosotros de ahí en adelante, digamos, no solamente hicimos propuestas, sino que exigimos. Una vez arranca el debate de control político, nosotros arrancamos en este ejercicio a pasar proposiciones, a participar en los debates, etcétera, pero nos encontramos ante una realidad. Y es que, en mi criterio, durante esa primera declaratoria de emergencia, nosotros retrocedimos 4 siglos de historia, podríamos decir, donde parecíamos siervos acatando las disposiciones de un rey. Y casi que el Congreso, en los debates de control político, parecía la corte del rey, aplaudiendo absolutamente todo lo que hacía el Ejecutivo sin tener ni siquiera una posición crítica. Nosotros gritábamos, hablábamos, etcétera. Y eso, pues, digamos, no permitió ni siquiera cambiar las dinámicas. Yo, pues, digamos, veo como Luciano que la participación ciudadana se frenó en todos los sentidos, que no existen voces ciudadanas que realmente puedan generar discusiones que hoy son absolutamente necesarias desde los territorios, etcétera, pero que además de esto, nosotros estamos, pues, básicamente ante movilidad de la sociedad civil en términos de las actuaciones contundentes, además de una movilización absolutamente fuerte que era la que estábamos viviendo a finales del año pasado, con una oposición además fragmentada, porque también debemos reconocerlo, hay una oposición fragmentada por culpa de distintas posiciones políticas que en Cámara lo hemos podido solventar de una manera diferente, tal vez porque somos esa nueva camada dentro de los mismos movimientos alternativos que llega con formas diferentes, que hay vamos a decir, nosotros no heredamos las peleas que tienen históricamente los mayores y por lo tanto nuestro comportamiento en Cámara es diferente, pero es un comportamiento de quienes estamos en la Cámara de Representantes. Y es más, para pasar a la segunda pregunta, cuando nosotros regresamos al Congreso de la República, que hacemos esa aparición, Inti Asprilla, León Freddy Muñoz, Caterina Miranda, Racero y yo, y que nos atacan desmedidamente, o sea, ahí nos damos cuenta de que la virtualidad, desde ese mismo momento la virtualidad no nos ofrecía ninguna garantía. Por ejemplo, cuando Edwin Ballesteros presenta esa proposición que prohibía a los congresistas entrar al Congreso de la República y que fue aprobada por las mayorías de la Cámara de Representantes, ¿sí? Si no es porque yo estaba en el recinto para pedir, por favor, la votación nominal y que se leyera la proposición, no habríamos podido hacerlo porque la plataforma no permitía en ese momento habilitar, solicitarlo. Nos dimos cuenta en ese momento de que la virtualidad misma nos imponía una dinámica que solo podíamos solventar de manera presencial, y así lo hemos venido viviendo. Cuando intentamos intervenir, ustedes van a ver cómo empiezan todos a prender los micrófonos, a hablar, y el único mecanismo que hemos encontrado es casi que tener los Facebook Live
prendidos para que por lo menos se pueda grabar la intervención que estamos haciendo. No hay garantías, como yo digo, para poder armonizar. El día del discurso de Aida Bella, el 20 de julio, ella tuvo que intervenir a través de mi computador con los datos de mi celular, porque ni siquiera el elíptico permitía la conectividad suficiente para que ella pudiera intervenir en un discurso de réplica al presidente. Me dirás qué garantías de conectividad hay en otras regiones del país. Es decir, no es solamente que se detengan los mecanismos participativos, los espacios participativos, como apuntaba Luciano, sino que además nosotros no tenemos vía virtual la posibilidad de deliberar con plenas garantías, y mucho menos la sociedad de poder participar de manera virtual. Entonces la virtualidad se ha convertido casi que en un mecanismo de acallarnos. El control político es, para mí, como te decía hace un momento, la corte de aplausos del rey, porque eso es lo que hace el Congreso de la República. Y entonces ahí viene un reclamo que también es hacia la ciudadanía. Nosotros no queremos un Congreso de un solo sector, o no queremos eliminar la diversidad de voces que hoy existe en el Congreso de la República, para nada, pero lo que debe existir es un equilibrio en las voces, porque mientras no exista un equilibrio en las voces, todos los debates son perdidos porque se responde a unos intereses en concreto. Por eso la presidencia se le da a Arturo Char, por eso se van tomando toda una serie de decisiones ministeriales que lo único que hacen es de alguna manera ir materializando unas mayorías en el Congreso que no tenía el presidente Duque cuando hicimos la última sesión en diciembre, el 21 de diciembre, si no estoy mal. Entonces, mientras nosotros no equilibremos las fuerzas al interior del Congreso de la República, no vamos a poder dar debates sobre las ideas serios, con una deliberación profunda. Eso no se va a poder hacer, y eso es un mandato ciudadano. Es la ciudadanía la que debe elegir de manera distinta a quienes esperan les represente. Es decir, además de todo lo que han dicho, si la gente no asume ese mandato ciudadano y no elige de una manera distinta, podremos gritar y gritar mucho, que es lo que hacemos, pero vamos a ser siempre muy pocos en oposición a las posturas que viene asumiendo el Ejecutivo. Gracias, María José. Aquí tengo varias preguntas que plantean los ciudadanos que nos están siguiendo. Una de las cosas que han preguntado y que se ha repetido en las preguntas que nos han hecho es cómo se puede pronunciar la salida. ¿Cómo se puede pronunciarlo la ciudadanía si no se puede salir a marchar? Algunos dicen la oposición no ha tenido un papel contundente, no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos que están participando a través de las redes. Dicen, bueno, entonces, ¿cómo se puede pronunciar la ciudadanía? ¿Qué herramientas tienen los ciudadanos para intervenir en la toma de decisiones de una forma oportuna? No sé si quieren que volvamos a hacer la misma ronda, si alguno se anima en especial a responder esta pregunta. ¿Qué herramientas le quedan a los ciudadanos para defender la democracia? Jorge. Jorge se animó. Es que yo le escuché un chiste a Rodrigo la otra vez en una conferencia en EAFID de que hasta los delincuentes en Colombia aplicaban los 3 días o los días, ¿cómo es que es, Rodrigo, el chiste? Aplicaban los días no calendario y no los días... los días hábiles. Los días esa es una historia de Francisco Gutiérrez de un boleteo ahí en la violencia de los 50, y entonces le dejan la boleta a la persona y le dicen: señor, usted tiene 5 días hábiles para irse de aquí o lo matamos. Exactamente. Hasta ahí llega el legalismo. Entonces yo respondo así, es que no nos dejan salir. ¿Cómo se hace para protestar? Saliendo. Pues es que esa fue la famosa discusión sobre el tema de la desobediencia civil, que es una conquista liberal del siglo XVII que formuló John Locke. La manera de protestar es protestando. Pues si no dejan salir a la calle, hay que salir. Pues eso es lo que está pasando. Pasó en Paraguay. Yo creo que nosotros nos creemos una potencia civilizatoria al lado de Paraguay. Esta semana, a comienzos
hubo unas protestas tremendas en Paraguay contra las restricciones a la libertad impresionantes. O sea, Paraguay, pues, que un país que contados uno con otro no ha tenido 40 años de régimen democrático y que no tienen, pues, una experiencia de libertades, pues, ni siquiera remota como la que hemos tenido los colombianos. Entonces, ese tipo de cosas se hacen, ¿cierto? Simplemente. Bien, ¿alguno más se quiere animar a responder estas preguntas? Sí, Marcela. Ana Catalina, sí, digamos, en la misma línea, mira, aquí hay, como le decía Luciano, un primer escenario súper complicado es que la participación se paró. El tema de los planes de desarrollo no es menor. De nuevo, no es que sean problemas que generó la pandemia, la cosa venía de atrás. La participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo, como cualquier proceso político, sigue siendo un tema que hay que pelear, que hay que guerrear, que hay que ir metiendo. Otra cosa que quedó ahí paradita, pero que es el tema, por ejemplo, las audiencias públicas. Ustedes saben, se está discutiendo. Ahorita viene la reforma al Sistema General de Regalías. El gobierno dice, ay, con este tema de la pandemia, y como la Procuraduría me dijo que no podemos hacer consultas previas virtuales, entonces no vamos a poder hacer esto, que no sé qué más. Entonces, no nos podemos enredar. Entonces, lo que plantea Jorge, estoy totalmente de acuerdo. Los ciudadanos en ningún momento se nos pueden recortar esos derechos, ni el derecho a la protesta, ni el derecho a la movilización, ni el derecho a la participación ciudadana. Claramente son derechos que han sido difíciles de defender en Colombia, es decir, no es que ahorita se hayan vuelto difíciles, esos son difíciles de vieja data. Hablar del derecho a la protesta, pues acabamos de pasar por un proceso bien interesante que nos enseñó muchas cosas a todos, pero que nos dejó claramente también muy claro que sigue siendo, digamos, muy satanizado el tema de la protesta. ¿Cómo los ciudadanos podemos poner una voz frente a esto? Pues a través de las movilizaciones y las protestas. Ellas no están suspendidas. Para nosotros hay una gran alerta que hay líderes políticos supuestamente, digamos, demócratas, líderes de opinión pública que hoy día están comparando la protesta con el día sin IVA. Yo me quedo totalmente aterrada. Es decir, eso es una cosa terrible, eso son unos locos los que salen a protestar. La respuesta que hay que darle a la ciudadanía es no, y claramente hay mecanismos que nos tenemos que proteger, que tenemos que tener cuidado. Y una cosa muy importante es que sí me parece que los ciudadanos tenemos un deber fundamental y es el de descalificar nuestra opinión pública frente a esto e informarnos mejor. Y tenemos que reclamarle la participación mucho más digamos, fuerte a nuestros representantes políticos. Entonces, no solamente generar una exigencia de movilización y de actuación y de diálogo con el gobierno, sino también con la dirigencia política. Y ojo, ninguno, solamente, y no, ya se me olvidó cuál es el decreto, creo que es el 491, que es el que le puso más demora al tema de la entrega de los derechos de las solicitudes de información pública. De resto, las demás cosas se pueden hacer. Bueno, se están aplazando las elecciones de las juntas de acción comunal y se están aplazando las elecciones de los consejos municipales de juventud, pero el resto de formas de participación están ahí. Entonces, los ciudadanos no debemos, digamos, dejarnos amedrentar sobre la cosa del miedo. Yo sé que la enfermedad es terrible y hay una afectación, pero eso en ningún momento puede estar prohibido. Y es claramente una voz que necesitamos habilitar. Porque, repito, ni que el presidente hable todos los días a las 6 de la tarde de rendición de cuentas, ni porque todos los congresistas vayan a programas de opinión pública, eso es control político, ni las encuestas que nos hacen en Twitter son participación ciudadana. Entonces, nuestra voz y nuestros derechos siguen igual de vigentes en los momentos de pandemia. Otro ciudadano quería preguntarles por qué no se utiliza el poder de las redes sociales, por qué tanto silencio, por qué no hay como una movilización a partir de redes. Y quisiera aprovechar para invitar a los ciudadanos que nos están acompañando, si quieren hacernos más preguntas, creo que sería muy interesante que participaran y las vamos pues canalizando. Entonces, lo que nos preguntan es por qué no se utiliza el poder de las redes sociales. No sé quién se quiere animar, Rodrigo, Luciano, María José. Yo quiero volver. ¿Cuál de los dos? María José preguntó que la repitiera. Que te repita la pregunta. Sí. Perfecto. Nos pregunta un ciudadano por qué no se utiliza el poder de las redes sociales para la protesta.
en algunos comentarios que nos han hecho ha quedado explícito la idea de que la oposición está muy callada, que no hay mucho movimiento por parte de la oposición, y nos dicen, bueno, ¿qué otros mecanismos alternativos tenemos? ¿Por qué no los usan? ¿Y por qué no se utilizan, por ejemplo, las redes sociales? No, perfecto. Después de Rodrigo. No, yo quiero comentar esos dos temas, el de la protesta y las redes sociales, pero volver sobre un tema institucional anterior que yo creo que es importante, sobre el tipo de medidas que tomó el presidente Duque y las reacciones, a mi juicio, insuficientes de las Cortes. Entonces comienzo con esas porque es un tema que ya habíamos abordado y luego retomo brevemente estos dos temas. Yo creo que un tema muy importante de que las medidas más restrictivas de las libertades hubieran sido tomadas por decretos administrativos, es decir, por decretos ordinarios, es que esos decretos no activan los mecanismos de control extraordinarios. Y ahí ha habido un pimponeo muy complicado. Nosotros planteamos desde de Justicia que como esos decretos eran tan fuertemente restrictivos de las libertades, deberían ser entendidos como decretos materialmente legislativos para que la Corte Constitucional asumiera control de oficio. La Corte dijo que no. Entonces planteamos, bueno, al menos entonces que se entiendan como decretos reglamentarios del estado de excepción decretado por COVID-19. Y el Consejo de Estado dijo que no, que porque tampoco eran formalmente decretos reglamentarios de decretos legislativos. Entonces quedaron como decretos ordinarios, y los decretos ordinarios tienen un sistema de control lento porque es por acción ciudadana y además durante un buen tiempo los términos judiciales para las acciones de nulidad estaban suspendidos. Entonces eso hizo que las medidas más restrictivas de la libertad de los últimos 100 años en Colombia no tuvieran durante un tiempo ningún control judicial directo. Hoy siguen sin tener un control judicial automático y tocaría por vía de demanda, que puede tomar muchísimo tiempo porque depende de procesos ordinarios. Yo no sé si el presidente hizo eso de buena o de mala fe. Yo creo que al inicio había una enorme incertidumbre. La propia Claudia López tomó medidas semejantes invocando el Código de Policía por el dramatismo de la situación que se estaba viviendo. Yo creo creer que ahí se actuó de buena fe y hay buenas razones para creerlo, pero creo que eso muestra que tenemos una debilidad regulatoria de cómo se toman ese tipo de medidas, qué controles deben tener, en qué condiciones deben tener y cuál es el reparto de competencias entre el gobierno nacional y las autoridades locales, que era un tema que se había hablado anteriormente, en donde yo creo que es propio de una pandemia que haya una cierta centralización de la política sanitaria, porque el virus no respeta fronteras de las entidades territoriales, pero que no puede ser excesiva, tiene que actuar en coordinación con las autoridades locales y respetando sus subsidiariedades. Entonces yo creo que hay unos problemas institucionales que deben ser enfrentados. Ahora, en el tema de la protesta y las redes sociales, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado en Colombia? Lo que ha pasado, a mi juicio, bueno, primero nosotros no tenemos una gran tradición de protesta, había crecido enormemente en los meses de noviembre, diciembre y enero, y estábamos, creo que muchos de nosotros, muy contentos de esa revitalización de la democracia colombiana, y llegó COVID-19 en pésimo momento para la democracia colombiana y en muy buen momento para el gobierno. Pero lo que sucede es que quienes tomaron las primeras medidas más fuertes, si se quiere, sanitarias, y que han defendido con más fuerza la idea de que esas medidas de aislamiento son necesarias, han sido en general los sectores alternativos. O sea, el gobierno ha estado más dispuesto a abrir. Primero se está demorando enormemente para tomar las primeras medidas de aislamiento, y luego ha estado más en la línea de abrir más rápidamente
o flexibilizar más rápidamente las cuarentenas y las iglesias por distintas razones, reactivación de la economía, su cercanía a las iglesias, lo que se quiera. Y entonces eso es lo que a mi juicio genera una ambigüedad bueno, pero si estamos defendiendo que haya cuarentenas, que haya medidas importantes para evitar el contagio por el dramatismo que hoy estamos viviendo hoy mismo en Colombia, ¿cómo vamos a llamar a salir a la protesta? Esa es como la ambigüedad. Mientras que los que están cercanos al gobierno lo que quieren es abrir la economía, los otros dicen no, todavía no es tiempo, hay que seguir con medidas de aislamiento. Entonces, si estoy en medidas de aislamiento y por otro lado voy a invitar a la protesta, suena contradictorio. Yo creo que Marcela tiene razón, puede no serlo si uno organiza muy bien las protestas con medidas de distanciamiento y de protección, eso es posible, pero suena, digamos, contrario a lo que muchos de estos sectores han pedido. Entonces, eso es lo que ha llevado a que, por ejemplo, desde Defendamos la Paz se hubiera decidido no hacer una movilización para celebrar la movilización de hace un año sobre muertes de líderes sociales, porque dijeron esto va a ser mal interpretado. Entonces yo creo que hay un tema difícil, que es difícil de manejar. Ahí yo creo que lo que dice Jorge suena bien, pero es diferente cuando yo enfrento una prohibición que veo como autoritaria y no le veo sentido, y entonces la enfrento. Cuando yo digo, no, las medidas de aislamiento sí tienen sentido. Entonces está uno atrapado en ese dilema tan difícil. Lo último de redes sociales es porque yo creo definitivamente que las redes sociales, cuando no empatan con movilización real, no tienen tanta fuerza. Es decir, lo que hace la fuerza de las redes sociales es cuando logran vincularse al mundo más físico, ahí es cuando se movilizan con fuerza, pero por solas redes sociales yo creo que la cosa es limitada, pero sí ha faltado audacia para cuestionar muchas de las medidas autoritarias del gobierno. Muchas gracias, Rodrigo. María José y Luciano también le debemos una palabra después de María José. Perfecto. Lo primero es que digamos, que se ha intentado actuar de manera responsable, no convocando a la gente a salir de manera masiva a las calles, pues precisamente porque hemos sido como muy tajantes, muy competentes en exigir, digamos, que hay que priorizar la vida de la gente y por lo tanto a las personas a un contagio más, pues se te está cortando mucho, María José. Voy a intentar entonces, o démosle la palabra a Luciano primero, a ver si ahí sí lo logramos, ¿te parece? Bueno, perfecto. Luciano, tengo varias preguntas, no sé si quieren, si Luciano quisiera responder sobre esto que se había preguntado, o si quieres que dé como paso a una nueva pregunta, porque ya los usuarios están empezando a participar bastante y tienen varias inquietudes, no sé si quieran que les cuente otra pregunta que tienen, por ejemplo. Como tú quieras. Luciano, sí, bueno, les voy a contar, varias preguntas que se refieren como al mismo tema y las podemos ir comentando. Bueno, una ciudadana nos pregunta por qué tanto silencio del Congreso, de la oposición. Bueno, no, esta ya la había dicho, perdón. Nos dicen que se da que la pérdida de libertades solo le sucede a una minoría que ha disfrutado de ellas y que el silencio ciudadano es un síntoma de que el resto de ciudadanos no ha disfrutado de estas libertades, o si creen que sea necesario, y yo creo que esta pregunta la deberíamos abordar ahora, si es necesario crear una institución específica para afrontar las pandemias. Y yo creo que a esta pregunta de pronto se la hago más tarde porque Rodrigo se ha referido a ella, si hay necesidad de crear, por ejemplo, una ley estatutaria para enfrentar estas pandemias. Pero entonces, Luciano, empezamos con esta que te acabé de dar. Sí, claro.
Sí, mira, yo tengo siguiendo también algo sobre ese tema, siguiendo algo que le escuché a Rodrigo, que me parece muy importante, es que el sistema institucional que tenemos prevé darle muchos poderes al Poder Ejecutivo y no prevé cómo funcionan los otros poderes públicos en emergencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan las cortes, los jueces en emergencia? ¿Sí? Hoy 2 millones de trabajadores han sufrido lesiones a sus derechos laborales, bien sea porque los despiden o les suspenden los contratos y no tienen un juez laboral al cual acudir porque están suspendidas las acciones laborales. Y el acceso a la justicia, para poner un ejemplo. Solo están funcionando las altas cortes para ciertos temas, ¿cierto? Entonces, hay un tema de que no estábamos preparados en nuestro diseño institucional para la dimensión de este problema y habrá que prepararlo. Pero igual no estaba preparado el Estado y no estaba preparada la ciudadanía, ¿cierto? O sea, ahorita tenemos esta posibilidad de reflexionar, digamos, lo que ha pasado, ¿sí? Pero el gobierno en los primeros 20 días expidió 60 decretos y no los alcanzamos a leer, ¿cierto? Los estamos leyendo ahorita, va a poner una... Es decir, apenas estamos como reaccionando sobre esto. Entonces, yo planteo esto, creo que sí se necesita pensarlo porque además pareciera, yo digo como Ventura de Sousa, esto va a ser así. Es decir, no va a haber una pospandemia. Lo que va a vivir el mundo hacia adelante es una pandemia intermitente, entonces nos vamos a tener que preparar para vivir así, pero con democracia, no normalizando el autoritarismo. Esa es la gran discusión que es la que creo que propone Rodrigo. Si no nos acostumbremos a que esto va a ser así, entonces nos pueden encerrar y nos pueden confinar y nos pueden suspender la participación como quieran, sino vamos a tener que crear una institucionalidad y una forma de relación con el Estado para vivir en estas restricciones que genera esta pandemia y las que vendrán. Ese es un gran reto, es un mega reto. Pero el tema de la protesta, miren, 4 ideas ahí sobre eso. Uno, ha ocurrido, es decir, durante la pandemia incluso estamos sacando un informe, creo que sale la semana entrante ya, que lo hicimos con el CINEP y esta coalición que tenemos nosotros de llamamiento a la democracia, de cómo ha sido la protesta en la pandemia. Ha habido protesta en la pandemia, ¿sí? Han protestado los médicos, el personal de salud para que los protegieran. Recuerden que no les estaban dando ni siquiera guantes, pues, ¿sí? Y tuvieron que salir a protestar para que les pagaran, para que los protegieran. Han salido los maestros a decir no vamos a dar clases a poner en riesgo a nadie y los maestros han ganado cosas. Han salido los estudiantes, están los estudiantes en varias universidades pidiendo matrícula cero. Están saliendo pequeños sectores que se ven muy afectados en su economía personal y familiar a protestar en los barrios populares pidiendo garantías. Es decir, ha habido movilización fragmentada, pero la gente no se ha quedado confinada. Es decir, ha habido movimiento. Lo que pasa es que no es ese movimiento que vimos en noviembre y que nos dio esa imagen gigantesca el año pasado del gran paro nacional. La ha habido. Lo segundo, que obviamente, y también la ha habido en las redes, lo que pasa es que las redes han encontrado su límite, ¿no? O sea, ha habido una gran agitación. Incluso yo tengo un planteamiento, aquí me sale el optimista que a veces, que en estos días se me está ocultando. Yo creo que esta pandemia, si algo nos va a dejar, es un incremento gigantesco de la interacción. Voy a decirlo de esta manera. A esto que lo llaman aislamiento social, que nosotros debíamos abolir ese concepto de aislamiento social y decir que es aislamiento físico, ¿sí? Tenemos que vivir en el aislamiento físico, pero no social, porque ahí sí renunciamos a la acción colectiva, a la acción ciudadana, ¿sí? No, es aislamiento físico, aceptamos las medidas de aislamiento físico, pero no de aislamiento social, es decir, y esto se ha incrementado. Yo tengo ejemplos de organizaciones políticas, organizaciones sociales que antes hacían una reunión semestral y ahorita hacen una semanal, porque estos medios lo han facilitado, ¿cierto? Es decir, ahí se han incrementado interacciones sociales que van a tener resultados en el mediano plazo, van a empezar a tener resultados, es decir, nos hemos sentado a conversar más, a reflexionar más, y eso va a tener un resultado. Y ha habido en ese sentido movilización, activismo, ¿cierto? Importante, que no se ve en las calles, pero creo que eso va a tener un resultado. Lo tercero es que hay que cuidarse, obviamente. Es paradójico nosotros llamar y cuestionar ciertas medidas darwinistas, si se quiere, que hemos calificado del gobierno de una apertura sin el cuidado de la salud, y llamar a movilizarnos. Yo hago parte del Comité Nacional de Paro, del conjunto de organizaciones que han convocado el paro, como delegado de un sector social. Y ahí pensamos nosotros que había que ser responsable, que hay que llamar a
a señalar los problemas, incluso se ha formulado un pliego de emergencia, pero no se llama a una movilización en la calle, sino a pequeñas expresiones con bioseguridad, con simbólicas, etcétera, mientras salimos de este momento del pico. Pero obviamente pienso como Jorge que la manera concreta que hay que hacerlo es saliendo, es decir, porque la protesta no se ve, sino se expresa públicamente. Y finalmente, esto, miren, hay una frase que usó la oposición en el Congreso, que me parece a mí, que incluso porque la retomó del Comité de Paro, que es esta, que es la que me parece a mí muy importante. Estamos dispuestos a usar el tapabocas, pero no a callarnos, ¿sí? Creo que ese tiene que ser el mensaje, es decir, estamos dispuestos a cuidar y a cuidar a los demás, no poner en riesgo, pero no a callarnos. El tapabocas no puede significar silencio, no puede significar inacción de la ciudadanía. Esa es como la idea. La segunda es que estamos dispuestos a lavarnos las manos, pero no vamos a permitir que el gobierno las lave. está muy bueno. María José, para darle pues como un giro, hay otro tema pendiente que me parece importante discutir y es sobre la reforma constitucional. Se está discutiendo en este momento en el Congreso si se podría o no de forma virtual adelantar reformas constitucionales. En la legislatura pasada vimos que se aprobaron 2 y eso es un tema importante porque como hemos visto pues en Colombia y en general en América Latina hay una tendencia permanente a reformar la Constitución, incluso, por ejemplo, si se quisiera hacer una reforma al sistema electoral y de partidos, que el gobierno pues, ha planteado llevar a cabo una reforma política, es necesario reformar la Constitución. Entonces, quería saber ustedes qué opinan sobre esto, sobre si se podría adelantar o no una reforma constitucional por medios virtuales, qué le quita o qué le pone la presencialidad para que podamos discutir proyectos de ley ordinaria, estatutaria, pero que no lo podamos hacer a través de una reforma constitucional. Y esto me parece importante por lo que les digo, porque el país va a tener que hacer varias reformas constitucionales durante este tiempo. Entonces, no sé, como que, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Rodrigo. Vale, perfecto. No, antes de pasar a responderte esta pregunta, yo quería dejar unas cifras que ya hemos tenido, que ya hemos presentado, pero sí es importante que la gente sepamos que solamente durante los 7 primeros días de la declaratoria de emergencia se presentaron 173 protestas en 24 departamentos del país, lo que quiere decir que tuvimos durante ese periodo, solamente durante esos 47 días, un promedio de 3,7 movilizaciones por día. Esto quiere decir que la ciudadanía sí se ha manifestado, pero no en las grandes capitales. El 75% de las protestas se ha presentado en 24 departamentos del país y la mayoría de ellas han tenido lugar en la capital, donde se registraron 41 de las 103 protestas que comentaba al principio. Y esto me parece importante saber porque muchas personas se manifestar. Ahora también pues tenemos la respuesta de la fuerza pública, pero no el tema en ello, pero sí es digamos, un tema de que yo he estado centrada y que nosotros creemos que es un tema que debe analizarse, porque no es solamente salir, sino cuáles son las garantías reales que tienes para la protesta. Y esto nos diga que hablamos anteriormente sobre, y sí veo que esto, ni la oposición han hecho un balance real de cuáles son las libertades que se han coartado en el marco de la para preguntar sobre la actualidad. Realmente yo sí soy de las que considera que no se deben plantar reformas constitucionales desde la virtualidad, que definitivamente avanzar en cierto tipo de reformas, sobre todo de leyes estatutarias, no es lo más conveniente, que la virtualidad no garantiza la deliberación, que hemos podido ver, digamos, cómo se han desarrollado las deliberaciones en el caso
de estas reformas constitucionales, hablamos de la misma virtualidad del Congreso, o hablamos, por ejemplo, de la pena de cadena perpetua. Y lo siguiente que a mí me parecería importante decirle a la ciudadanía es que yo creo que nosotros hemos estado muy activos. El problema es que nosotros no contamos con los mismos medios para poder amplificar lo que decimos. Casi que nosotros vamos en una pelea a contracorriente intentando alzar la voz en los casos en los que somos propositivos, no solamente cuando damos las peleas o cuando somos más beligerantes, sino también frente a las propuestas. Pocas propuestas se conocen realmente, todas esas propuestas que yo les dije al principio, y aunque nos falta un principio a veces de cohesión, a veces digamos, con una mayor articulación, yo creo que la oposición no se ha quedado quieta ni un minuto. Nosotros hemos apelado, intentado convocar a distintos mecanismos de movilización, de denuncia de lo que viene sucediendo, a través obviamente de las redes sociales, porque es el espacio que tenemos de manera mayoritaria, pero la oposición no creo que haya estado inactiva. Lo que pasa es que no tenemos un programa de televisión de 1 hora diaria, y así lo tuviésemos, tampoco tendríamos los mecanismos para poder hacerlo viable. Cada vez que tenemos que hacer una réplica, lo hacemos con enormes dificultades, porque no se nos han otorgado los mecanismos para poderlo hacer, digamos, como en igualdad de condiciones. Lo que me lleva es, digamos, a cómo, que sería lo que yo plantearía, es cómo nosotros podemos mantener una acción, digamos, mucho más coordinada, un diálogo mucho más coordinado, mucho más fluido con la ciudadanía, y cómo logramos que la ciudadanía se entere del tipo de decisiones que se pueden tomar y los mecanismos de ejercer presión. Nosotros desde la Colombia Humana propusimos, y desde los decentes, maíz, etcétera, propusimos la desobediencia civil, y se armó pues obviamente pues digamos un gran espacio de debate, pero nosotros lo planteábamos como un mecanismo de protesta, de alzar la voz, de denuncia ciudadana, sin que eso implicara salir a las calles. Y eso es lo que tenemos que explorar, qué mecanismos podemos encontrar, pero no tiene sentido que lo haga una sola persona. Esto tiene sentido cuando es una acción coordinada. Ahí yo coincido con Rodrigo en que las redes son importantes si tienen el efecto de causar una reacción coordinada por parte de la ciudadanía, si no son ejercicios aislados que básicamente no tienen una mayor incidencia. Bueno, ya casi nos toca como empezar a cerrar, y me gustaría hacerles como una pregunta para que empecemos a redondear. Antes me gustaría como llamar la atención de que algunos ciudadanos nos han escrito en las redes y han dicho, bueno, protesta social sí ha habido, las feministas, por ejemplo, se han manifestado, han ejercido pues su derecho a la protesta, y otros grupos dicen, bueno, también nos hemos manifestado, pero hemos recibido como represión por parte del gobierno. Pero antes como de seguir ahondando ahí, me gustaría, como ya casi nos toca cerrar porque algunos de los invitados se tienen que ir, me gustaría que discutiéramos un poquito qué va a pasar cuando termine el estado de excepción. Como sabemos, el presidente le queda en este periodo, en este año calendario, una última declaratoria del estado de excepción que podría ser de 30 días. Pero ¿qué va a pasar cuando termine el estado de excepción y qué enseñanzas institucionales consideran ustedes que se puede sacar para enfrentar una crisis futura de este tipo? De pronto, Jorge, yo creo que, ¿qué tal si empiezas con esta pregunta? ¿Qué te parecería? Sí, bueno, yo no soy tan optimista como Luciano. Yo creo que las medidas que se toman durante las crisis y en particular las que se han tomado a lo largo de estos 5 meses prefiguran un poco lo que viene. Creo que el impacto social es terrible y la mayoría pues de los economistas y de los expertos pues nos auguran un retroceso en materia social de casi de 20 años. No solo los datos de desempleo, que son muy altos, el incremento pues de la población inactiva, la caída en la pobreza de millones de colombianos que habían
superado la línea de pobreza en la última década. Y en el terreno político yo creo que estamos en un punto en el cual el régimen político está mostrando un agotamiento enorme y creo que lo que se avecina en los próximos años, en los próximos 2 años, va a ser una agudización, digamos, no sé si de la movilización social, pero en todo caso del conflicto político previo a las elecciones del 2022. El panorama internacional es peor probablemente. Si gana Biden, no creo que las cosas cambien mucho. Probablemente vamos a tener más presiones de los Estados Unidos por temas como derechos humanos o temas como drogas. Entonces creo que se vienen años muy difíciles y creo que es parte del tipo de mentalidad que debemos asumir para ver qué alternativas se plantean ante este panorama. Muchas gracias, Jorge. Rodrigo, yo creo que la pregunta que le había hecho ahora María José te cuadra muy bien sobre qué tiene la reforma constitucional, qué plus tiene la presencialidad, que suponga que no se puede aprobar la reforma constitucional a través de medios virtuales o si en realidad el Congreso debería aprobar que se pueda realizar por cualquiera de las dos formas, teniendo en cuenta que nos siguen como a futuro varias reformas constitucionales, como la reforma a la justicia, la reforma política. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Y la última pregunta que me gustaría hacer, porque ya vamos a empezar como a cerrar, ¿qué enseñanzas institucionales consideras que podemos sacar de estos 2 estados de emergencia que nos sirvan para enfrentar crisis futuras o incluso para continuar enfrentando la crisis? Bueno, me disculpo que se me bloqueó el computador y me tocó intentar aquí por el celular. La primera pregunta, digamos, tiene 2 aspectos, uno más normativo constitucional y la cosa es un poco enredada porque no hay sentencia de la Corte clara sobre el tema, sino un comunicado y algunos precedentes. Con ese comunicado y esos precedentes, la conclusión a la que llega es que la Corte ha dicho que la presencialidad es la regla general en el Congreso y la virtualidad es la excepción. Entonces que la virtualidad tiene que estar justificada. O sea que solo podría llegarse a ella en la medida en que no sea posible la sesión presencial o semipresencial. La segunda, que en todo caso la virtualidad solo es legítima si garantiza todos los derechos de participación de los congresistas y en especial de aquellos sectores, eso no lo dice tan expreso, pero se desprende que no hacen parte de las mesas directivas, de los grupos políticos que no son parte de los presidentes de las cámaras, porque obviamente en la virtualidad la capacidad de maniobra que tienen las mesas directivas es aún mayor. Si ya en el procedimiento ordinario eso es un tema complejo, en la virtualidad es mayor. Si uno combina esas 2 jurisprudencias, yo creo que la tesis a la que uno llega es que entre más importante sea la función que ejerce el Congreso y menos extremadamente urgente, menos legítima es la virtualidad. Y eso es lo que me lleva a mí a dudar que se puedan aprobar reformas constitucionales por medios virtuales, porque las reformas constitucionales suelen no ser extremadamente urgentes, porque precisamente trata de modificar el pacto social fundamental encarnado en la Constitución, que solo debería reformarse en circunstancias excepcionales. No tiene la urgencia de aprobar un impuesto para enfrentar la pandemia, etcétera. Y segundo, es extremadamente importante. Entonces, uno debería pensar que en esos casos la reforma constitucional no debería pasar por la vía de la virtualidad. Eso, digamos, a nivel normativo de la Corte Constitucional colombiana, pero tocaría esperar su sentencia sobre el tema. A nivel ya más filosófico, porque es que yo creo que el tema
digamos, la virtualidad ha avanzado enormemente. Estamos haciendo un conversatorio virtual en términos, digamos, bastante bien logrados para lo que era hace 10 años, pero no ha avanzado lo suficiente para garantizar la publicidad que da la presencialidad y la capacidad de intervención que da la presencialidad. En ese sentido, sigo creyendo que en materia de labor legislativa, la virtualidad sigue siendo excepcional y yo creo que no debería aplicarse en reformas constitucionales. Muchas gracias. María José nos tiene que retirar, entonces quería darle la palabra una última vez a María José para que nos diga como qué enseñanzas cree que podemos sacar de estos estados de excepción o cualquier reflexión final que nos quieras hacer antes de salir. Bueno, no, a ti, Ana, muchísimas gracias. Pues bueno, no, lo primero es que, digamos, cuando nosotros estamos en un momento con el que estamos viviendo, definitivamente la salud no es la única angustia, no es lo único que debemos proteger. La vida de la gente no es lo único, o más bien la vida de la gente depende de muchísimos factores y dentro de ellos pues definitivamente está el ejercicio político y está la democracia. En este estado de excepción definitivamente debemos proteger como nunca el estado democrático que hemos ganado. En la actualidad, pues somos muchísimas las personas que nos encontramos en desacuerdo con el gobierno de Iván Duque básicamente gracias pues a la poca representatividad que tenemos hoy y podemos ejercer un débil contrapeso, pero lo ejercemos, es decir, como decíamos, somos pocos, pero gritamos mucho. Hoy hay 45 congresistas que representamos a esos colombianos y colombianas inconformes, que definitivamente los estados de excepción pueden convertirse en mecanismo autoritario, que nosotros debemos protegernos frente a esto, y que básicamente así tengamos un ejecutivo como el que tenemos, eso no representa, o más bien no nos obliga a acatar por imposición una sola visión política, que es precisamente la que se nos está imponiendo. Entonces, nosotros tenemos unos retos en adelante y tenemos que ser pues más grandes a los retos. Ojalá esta generación sepa comportarse también al interior del ejercicio de la política, también al interior de los movimientos alternativos de una manera diferente, que seamos capaces de reinventarnos en el marco de esto que estamos viviendo y que definitivamente vamos a necesitar para los días por venir, que van a ser muy duros por lo que se prevé. No más hoy tenemos más de 10.000 fallecidos, a eso superó la cuenta, también casi 10.000 contagiados, que vamos a ese ritmo día a día, quiere decir que vamos a vivir unos días muy difíciles. Entonces es el momento de verdad de actuar con esas características valerosas de la sociedad colombiana, la resiliencia, la generosidad, la solidaridad, el autocuidado, en fin, yo creo que ahora lo que nos queda es enviarle a la ciudadanía, a los colombianos, a las colombianas, a este pueblo que queremos tanto, un mensaje de fuerza, de solidaridad, y que sepan que las curules que tenemos, las sustentamos en el Congreso de la República, están a diseñar, son curules de los movimientos sociales y de la ciudadanía. A todos, a Luciano, a Marcela, a Jorge, a Rodrigo y obviamente a ti, Ana Catalina, un gran abrazo. Cuenten conmigo, aquí estamos siempre que podamos aportar y aprender también. Gracias, porque en espacios como estos aprendemos a veces muchísimo más de lo que enseñamos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por habernos acompañado. Antes de cerrar, nos falta una ronda. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Marcela y a Luciano, que nos faltan ustedes dos como por intervenir, nos quedan 5 minutos porque también Jorge nos tiene que cerrar 5 minutos antes, entonces quería decirles como en 2 minutos cada uno qué reflexión final quisiera hacer o con qué creen que hemos aprendido de estos estados de excepción y cómo se podrían manejar las crisis a futuro. Bueno, muchísimas gracias. Rapidito, para darle la palabra a don Luciano.
Mira, yo definitivamente todavía no soy capaz de ver cómo, hacia dónde, cuál va a ser el futuro. Creo que me siento como en la mitad de ¿cómo se llama esto? De un tornado, que estás como allí todavía sin entender muy bien. Intuitivamente entendemos que se va a profundizar la exclusión con todas estas situaciones económicas y sociales. Y claramente también sentimos que obviamente nuestra frágil institucionalidad democrática, pues con la pandemia, pues mostró todas sus averías, todas sus arrugas, todos sus problemas, y entonces hay una tendencia muy fuerte a que eso se acreciente. Es muy importante, sin embargo, seguir siendo optimistas de la acción, así seamos pesimistas de otras cosas, citando a Gramsci, y hay que seguir pensando, en primer lugar, que no puede quedar en la retina de nadie, de los ciudadanos, ni de las organizaciones políticas. Primero, que es legítimo que el poder se concentre en momentos, digamos, de emergencia. O sea, que la alta concentración de poder, los excesos de discrecionalidad, eso es legítimo, eso está bien, eso funciona, necesitamos que alguien tome decisiones, necesitamos salvadores. Tenemos que seguir trabajando por una cultura democrática que entienda que esa no es la salida de nuestros problemas, que incluso eso es una de las grandes explicaciones de nuestros mayores problemas, donde no solamente ha sido el conflicto armado y la pobreza y la exclusión, sino también la corrupción. En segundo lugar, también no nos puede quedar en la retina de que el Congreso es un rey de burlas. El Congreso solamente ahorita pues están hechos la cantidad de memes y de shows de todo lo que les pasa en sus sesiones virtuales, y que la justicia nunca llega, que la justicia nunca va a llegar. Eso tampoco nos puede quedar en la retina. Tenemos que seguir trabajando porque, mire, ahí va la Corte Constitucional despacio, con dificultades, pero ahí va, y el Congreso, como acabamos de oír a María José, pues la oposición también está haciendo lo suyo. Y en tercer lugar, no puede quedar en la retina el tema de que, mire, la gente no participó en la formulación de los planes de desarrollo y no pasó nada. Ahí están los planes, nadie nos ha demandado y todo está perfecto. Entonces, estos golpes que recibió nuestro diseño institucional democrático no pueden pasar a la historia como que, miren, todo lo que hemos luchado en más de 30 años por fortalecer, democratizar la gestión pública, por abrir espacios para la intervención de la ciudadanía y por decir que la democracia también salva vidas, porque no solamente es un tema de salud, sino también es un tema de derechos, pues toda esta lucha no se puede perder. Entonces, nuestro gran aprendizaje es que esto continúa y que tenemos que seguir creyendo en los modelos democráticos. Muchas gracias, Marcela. Luciano, en 2 minutos, antes de que tenga que retirarse el profesor Jorge Giraldo, ¿qué reflexión final nos quisieras hacer? Pues yo creo que pues son varias, pero tal vez la más crucial es esta. La pandemia nos ha permitido entender la fragilidad individual y social que tenemos, ¿sí? Que no tenemos establecida ni la democracia, ni la vida, ni la salud, ni el empleo, ni la economía, o sea que todo es demasiado frágil, que lo que hemos construido como sociedad humana, y como individuos, y como familias, y como organizaciones, y que entonces pues lo que hay que concentrarnos en ella es en cuidar la democracia, en cuidar la salud, en cuidar la vida, en cuidar los empleos, la economía, y no a lo que nos están convocando. O sea, hay gente que está haciendo un discurso de que estamos en una guerra contra un virus. Yo creo que no estamos en una guerra contra un virus, estamos en un momento muy difícil de la humanidad, que el llamado es a que nos cuidemos. No es para que seamos soldados, sino para que seamos cuidadores. Esa es la... Muchas gracias. Bueno, de nuevo perdona, Luciano, que te interrumpí. Quería de nuevo agradecerle a nuestros... Bueno, gracias a nuestros invitados, a Marcela, a Luciano, a Jorge, a Rodrigo y a María José. Quería de nuevo agradecerles por habernos acompañado en este diálogo ciudadano. Quería contarles que tuvimos participación de ciudadanos de Bello, de San Antonio de Pereira, Caldas, Medellín, Yarumal, Cali, Briceño, Argelia, y hay muchas preguntas muy interesantes que hicieron los ciudadanos que dejaron registradas en las redes y que me hubiera gustado muchísimo como podérselas compartir. Lamentablemente el tiempo pues es un tema que da para mucho debate, y siendo ustedes expertos en este tema, yo creo que surgen una cantidad pues como de preguntas e interrogantes, y bueno, a pesar
pesar de no haber podido discutir como las preguntas que la ciudadanía también quería incluir, les agradezco muchísimo por este tiempo y bueno, espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Presencialmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Que estén muy bien y gracias.